Jorge, amigos, ¿cómo están? Gusto de encontrarnos después de las elecciones, viejo tiempo que no nos veíamos. Sí, tenemos que hablar porque han pasado cosas y se vislumbran que van a pasar otras más. Sí, estamos en un proceso súper interesante como país, como sociedad, y que yo creo que hay un antes y un después detrás de estas elecciones de hace un par de semanas, ¿cierto? Porque ocurrieron cosas que para muchos eran inesperadas en términos de participación, de resultados también. Estuvimos por meses, si es que no años, con una visión sesgada, creo yo, que viene de los resultados de estas encuestas, de cómo estos resultados de encuestas eran puestos en vitrina por los medios de comunicación, cómo eran tomados por los actores relevantes políticos y cómo se fue creando esta sensación de que había un candidato que arrasaba, ¿cierto? De que la gente no estaba yendo a votar, de que estaba la cosa más o menos cocinada, y nos dimos cuenta finalmente en un día todo se derrumbó. Sí, como dice la canción. Sí, lo que nos dimos cuenta era que los medios de comunicación dominantes tienen la capacidad de orientar, desviar, distorsionar, manipular la opinión pública, haciéndonos creer imaginarios en las cuales las situaciones que ellos elaboran son las que después se van a producir. Y aquí quedó en evidencia de que las estimaciones, de la baja participación no se cumplieron. Yo creo que no se cumplieron por la incertidumbre de la situación, que daba más interés a algunos en participar. No se dio en términos de que hubo algunos candidatos que estaban artificialmente desvalorados en las encuestas, justamente para favorecer al candidato, digamos, del Chile Vamos. Y en tercer lugar, hubo cuestiones de fuerzas emergentes que no estaban catalogadas como antes, particularmente la extrema derecha representada por Felipe Kast, José Antonio Kast, perdón, digamos, que bien encarnó, digamos, lo que es la herencia del gobierno, el sistema político, el régimen político de Pinochet, y algunas reivindicaciones en términos de valores conservadores respecto a la familia, a la sociedad, que no estaban presentes. Y la otra sorpresa es la proximidad y los votos que canalizó Beatriz Sánchez, que de alguna manera está el descontento frente a lo que se había aplicado hasta ahora, y era de alguna manera tenía el privilegio, el Frente Amplio, de que no había estado involucrada en las cuestiones de tráfico de influencia, de corrupción, con SQM, con Penta, con otras situaciones de las facturas o de las boletas ideológicamente falsas. Eso lo favoreció y de alguna manera canalizó el descontento que había en el ambiente. Lo increíble de todo esto, Jorge, es que incluso en personeros, gente que supone que tiene experiencia política o que tiene alguna luz, ¿cierto? Yo hablé incluso con gente que trabaja en el gobierno, gente que es dirigente de partidos políticos, y más de alguno estaba de acuerdo con este imaginario que se había construido a partir de las encuestas y de la caja de resonancia de los grandes medios de comunicación, diciendo no hay nada que hacer, ¿cierto? Ya estamos perdidos, está difícil, es casi imposible. ¿Cómo de alguna forma fue la gente tan permeable a esta visión, sin contrapeso prácticamente, salvo lo que uno podía quizás conversar en su círculo más cercano, pero era a tal grado la influencia que ejercían los grandes medios, ¿cierto? Y el poder de los números de estas encuestas, que incluso la gente que no tenía que creer en eso lo creía y lo hacía parte. Sí, gran parte del comportamiento de las élites políticas fue también en función de las encuestas estas que aparecían todos los días y que aparecían como tan serias. Incluso dentro de las mejores opciones que había planificado el Frente Amplio, tenía entre 8 y un máximo de 15 diputados. Sin embargo, obtuvo 20 diputados y un senador que no estaban de ninguna manera previstos en la estadística, es decir, los más críticos, los más entusiastas, digamos,
impulsores de una política alternativa, una opción alternativa, ni siquiera ellos mismos estaban digamos, ausentes o estaban desprovistos de esta influencia que ejercían los medios de comunicación todos los días, los diarios, la televisión, las encuestas, etcétera, de esta imagen distorsionada que yo creo que es antigua, es una cuestión que viene, que se acepta desde hace mucho tiempo, de que los medios de comunicación sean monopólicos y pertenezcan, digamos, a los grandes grupos económicos, y con ello se moldea el tipo de sociedad que ellos necesitan para aplicar y defender sus intereses. Sí, tiene que ver con quiénes controlan los medios de producción, ¿cierto? Quienes controlan de una u otra forma lo que pasa en Chile. La gente, si es que alguna vez lo tuvo, ha ido perdiendo ese poder y está concentrado en muy pocas manos. Y esto genera estos escenarios, ¿cierto? Donde hay una realidad que se va creando a partir de este mensaje, y que muchos terminan tomando decisiones políticas a partir de esta realidad creada. Como yo tiendo a pensar que la misma democracia cristiana eligió su camino propio, eligió llevar su candidata y eligió durante los últimos años poner una piedra de tope a muchas de las reformas del gobierno de Bachelet, pensando en que la mayoría de la gente estaba contra esas reformas, que era lo que nos decían las encuestas, ¿cierto? Pero ahora vemos, en el fondo, que hay un gran porcentaje del país que no solamente está de acuerdo con las reformas, sino que además quiere profundizarlas y quiere ir más allá. Y eso le pasó a la cuenta a la democracia cristiana de manera brutal en estas elecciones. Sí, yo creo que, no sé si la democracia cristiana compartía plenamente esa impresión de la derecha de que todo estaba mal hecho. Pero quisieron capitalizar ese descontento. Por lo tanto, esto de levantar una alternativa de centro, independiente, con una candidata presidencial y con una lista a diputados y a parlamentarios autónomos, le iba a dar un rédito, un resultado que iba a ser importante. Es decir, que las personas estaban un poco cansadas de haber hecho esta reforma. Y lo que demostró la realidad es que justamente los que estaban equivocados eran ellos, con esta manipulación de la opinión pública, y que lo que quería la gente era reformas más profundas y no reformas a medias, como fue el caso de la reforma laboral, o como fue el caso de que hoy está en discusión todavía de la gratuidad en la educación superior. La gente quiere mayor transformaciones de las AFP, quiere sacar a las empresas del negocio de la seguridad social, y eso es evidente para aquellos que tienen un promedio hoy día de 210.000 pesos de pensión en el conjunto del sistema, y en la cual está más agravado para las mujeres, porque tienen menos años de cotización, y un poco menos malo para los hombres, que alcanzan del orden del 44% de la tasa de recambio. Entonces, esas cosas que son evidentes para todos los que pasan a retiro, todos los que jubilan, todo eso está asumido por las reformas necesarias que se plasmaron o se volcaron hacia la votación del Frente Amplio y no hacia la votación de la democracia cristiana o de otras fuerzas más conservadoras de la derecha. Así, y una de las grandes reformas que hizo el gobierno de Bachelet, yo creo que fue ponerle fin al binominal, y vemos que su coalición terminó finalmente siendo un poco víctima de esta reforma, porque nos permitió que entrara con mucha fuerza el Frente Amplio al Parlamento, premió el sistema que se implantó, ¿cierto?, de acuerdo a los cálculos electorales, hace que se premie finalmente la lista más votada, que terminó siendo la de la derecha, y de alguna forma esto crea un nuevo escenario, ¿cierto?, que vamos a estar viviendo los próximos años, con una fuerza importante en el Parlamento que se sale de los cánones tradicionales, ¿cierto?, lo que habíamos visto de dos grandes bloques que un poco jugaban al empate, ¿cierto?, y que dependía muchas veces de que alguien de uno u otro sector se descolgara para que se pudieran aprobar o rechazar reformas, o se pudieran hacer transformaciones. Yo creo que en esto va a haber una nueva articulación y que, bueno, da para mucho análisis, muchas proyecciones, pero que tiene que ver sobre todo también con cómo se plantea el Frente Amplio a partir de su posición frente a la segunda vuelta. Sí, pero yo creo que lo que no puede ser vista el nuevo sistema electoral como algo de conveniencia más para un sector que para el otro. Es evidente que de un sistema binominal a un sistema proporcional moderado, como se llama hoy día técnicamente, las dos fuerzas que habían beneficiado ya no lo son.
pero digamos, lo que se beneficia es la democracia, es decir, que proporcional a las votaciones que tú recibas, estés representada en escaños en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los cores regionales. Es decir, aquí ganan todos en el sentido de que es más representativa de la fuerza política que tú representas cuando es proporcional. Entonces, claro, evidentemente que estaba muy favorecido ciertas coaliciones políticas y el empate final que daba una situación en la cual nada cambiaba. Se hacían elecciones en la cual se ofrecían cambios, pero en realidad, como el primero sacaba uno y el segundo sacaba el otro, evidentemente que no había gran cambio del sistema establecido que heredamos de la dictadura militar. Entonces, en esa medida, claro, evidentemente que esto es una desorganización o un desorden al orden establecido anterior, pero evidentemente que el que gana es la democracia política, es la democracia representativa de los sectores que antes estaban excluidos y que ahora pueden acceder a tener una participación en el debate nacional. Sin duda, eso es importante. Y a propósito de este cambio del sistema binominal, tal vez la gente no se acuerda, pero hemos ido transformándolo hasta llegar a este modelo, ¿cierto? Que parece ser mucho más representativo y que permite la inclusión de una diversidad de fuerzas. Pero hasta hace un par de décadas atrás, el modelo que heredamos de la dictadura militar permitía que hubiera senadores designados, y que los designó Augusto Pinochet antes de dejar la presidencia. Y tuvimos hasta hace lo que sería impensable hoy día, pero 20 años atrás, un tercio del Senado era designado a dedo. Sí, esos senadores designados finalmente bloqueaban todo, porque podían aprobarse cuestiones en la Cámara de Diputados, pero evidentemente con un tercio al interior del Senado y las mayorías calificadas de 3/5, 4/7 o 2/3, según se trataba de las leyes orgánicas constitucionales respectivas, evidentemente que tú mantenías lo que había antes. Entonces esa era una forma, una de las barreras, una de las instancias que quedaron establecidas en la Constitución del año 80. Y cuando se dice, bueno, pero ¿para qué queremos cambiar Constitución si ya ha tenido muchas modificaciones? Evidentemente que la Constitución ha tenido más de 200 modificaciones porque es muy mala y porque sigue siendo muy mala, pues es la razón fundamental por la cual hay que cambiarla, y en eso, digamos, una de las reivindicaciones que levanta fuertemente para un apoyo eventual en la segunda vuelta es la necesidad de convocar una asamblea constituyente que elabore un documento que sea sometido a plebiscito nacional y que elija finalmente entre la Constitución del 80 y la nueva Constitución propuesta por esa asamblea constituyente, y que es uno de los elementos angulares hoy día de cómo se van a volcar los votantes de la primera vuelta sobre los dos que encabezan esta alternativa en segunda. Jorge, bueno, tenemos que hablar ahora de lo que se viene, porque se viene la madre de todas las batallas, ¿cierto? Esta segunda vuelta que va a enfrentar a Sebastián Piñera y Alejandro Guillermo, y en un escenario que para muchos era impensado hasta hace poco, como lo hablamos en el primer bloque, en que se pensaba que era carrera corrida, pero vemos ahora que las fuerzas al menos se equiparan, ¿cierto? Y que al parecer la cosa no está cocinada, y hay mucho que cortar todavía. Si la primera vuelta aparecía incierta y de alguna manera presentó sorpresa, yo creo que hoy día la segunda vuelta también está en la incertidumbre del resultado, porque las tendencias que se anunciaban en la primera como cuestiones seguras y que auguraban un buen posicionamiento, particularmente del candidato Sebastián Piñera de Chile Vamos, hoy día, al obtener solo del orden del 36%, el rango de 14% de votos que tiene que buscar no le alcanza con los 7,9% de Felipe Kast, de José Antonio Kast. Entonces, en ese sentido es que está incierto, porque sí, yo creo que las otras candidaturas, las otras 5 candidaturas de la primera vuelta, sí van a volcarse en una votación de todos contra Piñera. La niña bonita de todo esto se ha transformado en los últimos días en el Frente Amplio, ¿cierto? ¿Qué va a ser el Frente Amplio? De a poco se ha ido desgranando esto y los partidos uno a uno fueron dejando ver, algunos claramente, otros no tanto, de cuál era la instrucción, al menos a sus militantes, que no es lo mismo que este gran espectro de gente que votó por Beatriz Sánchez, ¿cierto? Pero que sí hay cierta relación entre
los partidos que forman el Frente Amplio y este nuevo movimiento que encabezó en esta vuelta Beatriz Sánchez. Y para muchos la postura ha sido dejar en libertad de acción a su gente, ¿cierto? De no dar una instrucción clara de votar por Guillermo. Sí, yo creo que para el Frente Amplio es una elección muy difícil, en el sentido de que la constitución de este frente de 11 movimientos nació como una alternativa de izquierda a la nueva mayoría, es decir, por reformas insuficientes, por reformas a media o por reformas que estaba dejando pendiente el propio programa que Michelle Bachelet levantó para el 2013 para estas elecciones. Entonces, desde ese punto de vista, si tú te yergues como una fuerza política alternativa, después es muy difícil, si pierdes las elecciones y no sales elegido candidato en la primera vuelta, como fue el caso de Beatriz Sánchez, es muy difícil decirle a tus votantes, oye, voten por el otro con el cual hemos estado en oposición durante todo este último año, desde que se configuró este frente político. Entonces, evidentemente que ahí va a ser muy difícil de sacar una voz unánime de los 11 movimientos. Ya el Partido Liberal anunció que dejaba en libertad de acción a sus militantes, a sus votantes, a sus simpatizantes, y de alguna manera las dos posiciones que se conocen hasta ahora, la Revolución Democrática, es decir, no ganamos la elección, no somos los que tenemos la responsabilidad fundamental, es al candidato Alejandro Guillé de hacer una oferta suficientemente convincente, retomar partes de nuestra plataforma y de esa manera invitarlos a votar en la segunda vuelta contra Piñera. Esa ha sido un poco la posición dominante del Frente Amplio y que está encarnada por Revolución Democrática y por la declaración de estos últimos días. Y hemos visto, de hecho, a propósito de este llamado de algunos partidos del Frente Amplio a que sea Guillermo el que tenga la obligación de encantar a esta masa de votantes, ¿cierto? Que Guillermo también ha planteado varias propuestas que ponen un poco el pie en el acelerador en este proceso de reforma. Una asamblea constituyente, por ejemplo, eliminar parcialmente las deudas del CAE al 40% de la población con menores recursos. Propuestas que probablemente hasta hace poco no estaban directamente en carpeta, pero que ahora sí en esta, no sé si llamarlo ofertón, pero sí en este reinventarse del candidato, sí han tenido también cierto eco. Yo creo que responden también a esa necesidad de llegar a los electores que no se sintieron convocados por él en esta primera vuelta. Y eso obviamente tiene que hacerse recogiendo parte de las propuestas de Beatriz Sánchez. No hay otra opción. De alguna manera yo creo que el trabajo de Alejandro Guillé es difícil, digamos, de constituir esta amplia representación de propuestas que sean vistas como posibles, como cumplibles. Hay un factor que ayuda a este elemento, es el debilitamiento de la democracia cristiana. Porque si hubiera sido una alta votación, la democracia cristiana habría sido distinto, habría tenido que volcar hacia el centro para encantar a esos electores. Sin embargo, el hecho de que haya salido tan debilitada el resultado electoral de los diputados demócratas cristianos y de la candidata a la presidencia, la renuncia, digamos, del ala más conservadora, el anuncio ya de Mariana Elwin y de Pérez Zukovich de que no van a votar por Guillé, hace que le sea más posible, más favorable el hecho que el único lugar a donde puede ir a buscar votos es mirando hacia la demanda que tiene el Frente Amplio. Si hoy día va a canalizar, si quiere canalizar ese 20%, tiene que hacer ofertas más claras respecto al cambio de la Constitución, que ya estaba dibujado por una de las tres opciones del proceso constituyente que encabezó, digamos, que impulsó Bachelet, y los otros son elementos que yo diría son fáciles de aceptar para Guillé. Es decir, profundizar, digamos, las medidas anticorrupción, profundizar lo que es la democracia social vinculante, digamos, darle más atribuciones a las juntas de vecinos, a los COSOC, a los consejos, a las organizaciones de la sociedad civil de las comunas, descentralización, en la cual él es una persona que ha encabezado la comisión de parlamentarios regionalistas en este aspecto. Son cuestiones que, digamos, el litigio es
empresas de pensiones, digamos. Ahí su director programático no ha sido favorable a eliminar, digamos, las AFP y a iniciar, digamos, un proceso hacia un sistema de pensiones distinto. Y a nivel del CAE ha habido una respuesta media, ha sido una respuesta en la cual un segmento del crédito con aval del Estado, de los estudiantes, podría ser condonado si están dentro del 40% más pobres de los ingresos del país. Digamos, ahí, en ese sentido, se está configurando algo que ya parece un camino más despejado respecto a las posibilidades de que los votantes del Frente Amplio se vuelquen en la segunda vuelta en favor de Alejandro Guillet. Jorge, tú eres economista. ¿Qué opinas de la incorporación de French Davis al comando de Guillet? ¿Conoces al personaje, me imagino? A mí me parece que French Davis es uno de los más destacados economistas, es de los pocos que estudió en Chicago y que no es un Chicago hoy, y que tiene una visión bastante que yo comparto en gran medida sobre la economía chilena y sobre las críticas al modelo neoliberal o al modelo extractivista que ha sido impulsado muy intensamente en los últimos años. Hoy día, económicamente, el Frente Amplio levanta una alternativa al modelo económico con mayor valor agregado, con menos centrado en los extractivismos, y en eso coincide con el programa levantado por Alejandro Guillet, que también es encaminarse a un sistema económico distinto al que teníamos hasta ahora, darle mayor empleo, mayor complejidad a la producción, mayor encadenamiento productivo, y de esa manera posicionarse ante la sociedad de la información y del conocimiento mucho mejor que lo que estamos ahora. Continuar con más de lo mismo no tenemos ninguna perspectiva. Hoy día la producción inmaterial es cada vez más dominante, el valor en las cosas es justamente la inteligencia aplicada a distintas dimensiones de la vida, y en esa medida nosotros no tenemos, exportando minería, exportando productos del mar y exportando productos de la tierra, no teníamos ninguna perspectiva de aquí a 5 años más. Eso iba a ser una crisis muy profunda, por lo tanto el converger hacia cómo transitamos hacia un modelo de desarrollo distinto es una cosa que me parece muy importante resaltar hoy día. Bien, bueno, ciertamente Guillermo no tiene fácil, no tiene llenado el camino para convocar a un espectro tan diverso de votantes, pero tampoco lo ha tenido fácil Sebastián Piñera. Los últimos días ha habido varios chascarros y situaciones complejas, haciendo terreno, ¿cierto? Haciendo campaña, incluso cuando todavía no se abre el periodo oficial de campaña para la segunda vuelta, lo hemos visto en terreno, ¿cierto? Haciendo estos volanteos puerta a puerta, y la verdad es que no le ha ido muy bien. Entonces, vivió varias situaciones complicadas, ha tenido que salir rápidamente de algunos lugares medio complejos, donde no ha sido bien recibido. Yo creo que tiene que ver también un poco con este despertar de la gente tras el derrumbe de esta sociedad regida por estas encuestas, y que tiene que ver también con que la gente, me parece a mí, que está perdiendo un poco esa credulidad o esa forma de entregarse a lo que viniera, ¿cierto? Y de una forma, creo yo, que se vive una especie de despertar de la opinión, al menos, de la participación política. ¿Lo vives tú también en tu círculo, ¿no? ¿Cómo se ve? Tú tienes mucho contacto con jóvenes universitarios, ¿cierto? También con gente acá de Frutillar. Cuéntame, ¿cómo lo ves tú? ¿Se ve este despertar de la gente? Yo creo que una de las cosas que es importante es que hoy día el derrumbe de las encuestas hace que la gente sea más incrédula de lo que era antes de la primera vuelta. Entonces, por lo tanto, todo es posible. Y entonces, hasta ahora, Piñera tenía que conquistar, por un lado, el 7,9% de José Antonio Kast, y por otro lado, abrirse al centro para completar con el 6-7% que le faltaba para la mitad más uno. Resulta que en un primer momento empezó a hacer ese viraje, pero dada, como tú dices, las últimas tropiezos que ha tenido en sus intervenciones, ha radicalizado hacia la derecha su discurso, siendo más duro y más confrontacional, incluso en lo personal con Alejandro Guillet. Yo creo que eso no solo evidencia una cierta desesperación de que no progresa su acumulación de fuerzas electorales, sino que a su vez de que
le quita espacio para el centro. O sea, le quita los espacios, digamos, que él tiene que conquistar a los más moderados con posiciones mucho más de sensibilidad social. Y él vuelve un poco a su posición tradicional, dura de las primarias. Vuelve a la trinchera, en el fondo. Vuelve a la trinchera de las primarias, digamos, en la cual su tema era, su confrontación era principalmente con Osandón y con Felipe, con José Antonio Cast. Tú tienes algo con Felipe Cast, lo mencionas a cada rato. Que esos dos apellidos se confunden. Y entonces, el problema principal es que yo creo que hoy día, aclarándose más los caminos, eso va a ir justamente mostrando los límites de crecimiento que tenía la coalición del Chile Vamos. Así es, bueno, queda todavía mucho por conversar, por ver cómo evoluciona esto, un par de semanas para este día clave. Y bueno, y después hay que ver qué pasa, ¿cierto? Porque aquí, creo yo, se juegan dos caminos distintos para el país. Y según la decisión finalmente que tomemos todos los chilenos, nos vamos a ver avanzando hacia dos puntos distintos del horizonte político. Y ciertamente ahí va a haber todo un desafío también de lograr una mirada unitaria de proyección del país que permita que en el fondo todos avancemos. No, el futuro se ve más flexible en la medida que ninguna de las dos coaliciones ganadoras de la segunda vuelta va a tener mayoría en el Congreso Nacional. Va a haber fuerzas que van a terciar en la definición de las mayorías para aprobar las leyes, y eso evidentemente va a dar una situación distinta al empate anterior que teníamos con el sistema binominal. Ahora, ese es además es uno de los primeros aspectos que no se cumple de la política de Piñera. Dijo, denme la mayoría en el Congreso. Aquí no estamos discutiendo quién va a ganar, denme la primera mayoría en el Congreso, cuestión que ya no se cumplió, y la segunda parece que tampoco está tan clara a la luz de los propios medios de comunicación, que hoy día muy autocríticamente tratan de recomponerse y rehacerse de una cierta legitimidad que perdieron. Así es, Jorge. Bueno, hay mucho que conversar todavía, nos encontramos la próxima semana, ¿te parece? Sí, tenemos que hablar, tenemos que seguir hablando. Bien, gracias a ustedes también. Hasta luego.